Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tengo la oportunidad entonces de concentrarnos en las historias de los antiguos sabios y sabias y de los presentes también. Estamos aportando con nuestra propia experiencia a nuevas y nuevas historias. En realidad nosotros nos relacionamos con la realidad bajo un espíritu narrativo. Estamos contando la historia de la propia vida. Por eso siempre al final lo que resulta de todo eso es innegable, eh, una innegable comparación con las cosas que vivimos, un intento de aplicar. Se intenta aplicarlo, puede ser cosas que ya conocemos y eso es natural. Hay muchas veces que se pide, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo lo aplico con mi circunstancia actual? Es una esfera de las historias, pero no es la única. La otra es no a lo que conozco ya de mi vida, sino a lo que mi vida podría ser. Entonces, no solamente las historias nos debemos poner en actitud de, bueno, ¿y esto cómo es para lo que ya conozco? Sino qué otro tipo de saberes, de perspectivas puedo incluir. De hecho, así es que se crece, ¿no? Cuando un niño entiende que no todo está dispuesto para sus juegos, sino que hay algo más allá que sus juegos, pues va progresando. Asimismo, es normal que pongamos esto en la medida de lo que conocemos y hasta ahí hay un grado de aplicación útil, chévere, pero en la siguiente esfera que es que podamos llevarlo más allá de lo que conocemos, justamente a partir de las mismas historias. Entonces tenemos esta doble función. Hoy vamos a relatar, vamos a meditar un poco acerca de un tema muy sensible, tiene que ver con que lo que construimos con nuestra vida, con lo que queda de ella, cómo se hace un resumen, cómo se hace un balance. Todo esto, digo, es muy sensible porque eso va a marcar, digamos, el rumbo, así como las empresas o en cualquier actividad se hace un balance económico, un balance del año y se hace a partir de ese inventario qué sirvió, qué no sirvió y cómo. Asimismo, las reflexiones de hoy están apuntando a ese tipo de balances, qué sirve, qué no sirve, qué se puede cuantificar y qué no. Y lo que se espera que podamos reflexionar y encontrar en esto es de aquellas cosas que ganamos, de aquellas cosas que perdemos, que construimos con esfuerzo durante tiempo, qué es lo valioso alrededor de estas experiencias, de nuestras construcciones. Y entonces nos cuentan, ¿no?, estos relatos de un monje llamado Tetsuyen. Tetsuyen tenía un deseo, surgió un deseo en su corazón muy poderoso. Todos estos deseos, cuando ningún deseo es, digamos, gratuito, todos se corresponden con un montón de conexiones. Y así como ciertos deseos de este mundo, nosotros vemos que nos ponen en gran enredo, ¿sí? Se antoja uno, lo trastorna, podría ser así, lo pone como a veces a ir al lugar y a hacer cosas que no le gustan tanto, pero es un deseo que se metió ahí, algo extraño de dominio. Así como los deseos que nosotros podemos decir, no, no me parecen tan chéveres, pero ahí están. Tengo que hacer todo el trabajo para quitarlo, para darle su lugar adecuado. Pero así como existe este nivel de deseos en el piso uno, existen niveles de deseos en el nivel del piso 10. Es decir, cuando cierta inspiración llega a nosotros, nos conectamos con la inspiración que los sabios llaman en sattva guna, en bondad, o más allá de la bondad, una inspiración divina. Ese tipo de deseo es muy digno de escuchar. Digamos que ahí sí encontramos nosotros una ruta muy coherente. De hecho, el yoga es un proceso justamente para revisar los deseos
darse cuenta de que no surgen porque sí, sabemos que nos pueden meter deseos a la fuerza, que somos susceptibles a estarnos siendo atacados directamente y hacer una limpieza, una purga y una construcción de este tipo de deseos a este nivel, sabiendo el poder que tiene. Entonces a este monje le surge un deseo de gran poder, nivel 10 y ese poder de nivel 10 se caracteriza porque son misericordiosos, es decir, incluyen a los demás, buscan lo, lo que puede beneficiar a mucha gente. Esa es una característica. Otra característica es que tiene conexión con lo que han dejado los ancestros que valen la pena, ¿no? Y que también es capaz de mirar al futuro. Entonces tiene todos estos elementos, nuestros deseos más otros, pero esas características sirven para que nosotros revisemos esto que ha llegado a mí, primero que todo viene de mí o alguien me lo metió a la fuerza, al punto loco de hacerme pensar que es mío cuando no es verdad. Ese es un gran descubrimiento. Y después, entonces, cuando hacemos todo ese trabajo, nos damos cuenta, bueno, esto está en beneficio o no beneficio. Un ejemplo que es el de la historia, por ejemplo, de esto que hablamos, es el deseo de que surgió a este personaje de poner por escrito las enseñanzas que habían sido legadas a él, que estaban todavía, digamos, en tradición oral, pero no estaban siendo puestas por escrito. Entonces, él se dio a esta tarea muy aplicadamente. Los proyectos editoriales son proyectos que requieren dinero en los tiempos actuales y en el pasado también. Incluso sabemos que eran un poco más dispendiosos. Sí, gran avance hubo con la imprenta, después con lo digital, pero antes sin digital y sin imprenta había que pasarlos a mano y bueno, a ver, ponerlos de relieve en la palma. Como muy bonito, dentro de esa labor también había una meditación, no necesariamente significa que por cómo era nosotros lo veamos ahora más precario, significa que no tenía tantos alcances. Más bien hay que revisar que hasta qué punto la facilidad de hacer las cosas nos quita muchas veces una gran enseñanza que tenía, la forma no, no tan práctica, entre comillas, de hacerlo, y así uno valora y se ve diferencia. Eso es lo que llama lo hecho a mano. Hecho a mano implica un cuidado mayor, entonces que uno hace una cosa ahí en serie y más. ¿Qué decir de si es con gente explotada en otros lugares, como conocemos también? Pues, para pensar y para tratar de tomar medidas al respecto, poco a poco o contundentemente los que puedan. Entonces, así no significa, digamos, pasado que estuviera necesariamente como un desprecio, así como gente sin peor que yo, porque no tenía tal, tal desarrollo tecnológico. Eso es uno de los grandes problemas que aparentemente nos anima, un sentido de sentirnos orgullosos de los tiempos que habitamos, pero también nos hace perder qué es lo que verdaderamente vale y cómo se logra lo que vale. Pero los libros eran puestos a mano, disfrutaban por la mano, pero era de todas formas un gran trabajo. Imprimir un libro requería entonces financiamiento, un amplio financiamiento. Y el monje, se dice, empezó una labor de gran determinación, digamos, estaba siendo pionero en su labor, pues tenía que ir a conseguir personas que por favor le aportaran dinero para poder terminar con lo que se había propuesto, poner los sutras por escrito. Y así entonces cuentan cómo fue de casa en casa, viajó, nunca despreció a los que podían darle, o así sea un poquito, era bastante concentrado en su meta, muy animado. Él sabía que la gente pensaba que lo estaba beneficiando a él con sus aportes, pero en realidad la que se estaba beneficiando eran las personas que aportaban, como ocurre en este intercambio hacia en, en el ambiente bondadoso, en el ambiente con propósito. Y resultó que finalmente, después de varios años de trabajo, Tetsuyen pudo juntar todo el dinero que necesitaba. Y cuando estaba a punto ya de mandar a
poner estas sutras por escrito, estos escritos, estas enseñanzas pasadas, estos bellos aforismos de los antiguos, hubo una hambruna en en el país. Y dice que él no pudo eh, quedarse con el dinero, simplemente vio que la necesidad era de hambre en ese momento y entonces lo compartió, se quedó sin nada. Empezó de cero, volvió nuevamente a recorrer los países, a juntarse con las personas, a convencerlos, a pedir ayuda. Volvió después de varios años a juntar el dinero cuando estaba dispuesto a imprimirlo. Una peste, una gran enfermedad, una epidemia sacudió su país, su región y entonces se gastó todo el dinero en ayudar a la gente. Empezó de cero una tercera vez, nuevamente juntó el dinero, lo mandó a imprimir y esta vez sí lo logró, no hubo ninguna circunstancia. Ahí quedaron los sutras pasados por eh, impresos. Eso se conserva, así que esta es una historia real, eso está en los diferentes museos e inscritos y ha pasado. Tetsuyen se llamaba este monje. Y las enseñanzas que deja la forma en que estos sutras se presentan, como empezaron después la gente los mayores a explicarlos y a introducirlos en la vida de los más jóvenes y de los niños. El dicho es, aquí están estos sutras, pero no debemos olvidar que son mucho más poderosos y capaces de enseñarnos las dos primeras versiones. Los sutras invisibles superan de largo esta última versión. Y esa es la historia de los intangibles que introducimos para reflexionar sobre qué es lo que queda, qué es el desapego, hacia dónde van las empresas y darnos cuenta que a veces no necesariamente aquello que es lo tangible es lo que es más valioso. Y decimos a veces no necesariamente, más bien podemos decir que nunca. Si nos ponemos más serios y aplicados, vamos a darnos cuenta lo que necesitamos conservar muy cuidadosamente es aquello que no pueda ser robado. Eso es lo que vale la pena, lo otro solo va a llenar de temor. Entonces, si tú te aplicas, y esto viene para los momentos donde viene la inspiración, el tipo de elementos que yo entrego a un sangha, a una compañía, sea la que sea, eso debe ser para mí todo lo valioso. De resto, es quizá lo tangible, pero definitivamente no lo que más puede enseñar, no donde está ocurriendo el, el verdadero fluir, la magia, que es de la que se nutre nuestra vida y la que el yoga siempre quiere tener muy presente y entrenarnos con este tipo de lecciones y historias para que no nos distraigamos. Lo podemos hacer. Por eso el yoga nos invita a ser muy felices solamente con un sonido cargado de buenas intenciones, sabernos escuchados. Y ese es cuando el darshan del mundo se vuelve muy amigable para mí, es justamente cuando yo entiendo, no soy capaz de mover esta montaña con mi fuerza, puedo conseguir estos diamantes, pero van a haber otros que me lo quieren robar, los diamantes son escasos. Así que yo veo las montañas y veo los diamantes, el mundo en general, y yo digo, para aportar tengo esto que nadie me va a robar, no es una cuestión de dónde están las oportunidades, las plazas, si fui elegido, si no fui elegido, si la convocatoria sí, si la convocatoria no, nada de eso. Más allá de todo eso, hay que hacer la labor bien, hay que tener en cuenta al público, hay que tratar de que todo sea bien recibido, hay que utilizar la inteligencia para eso, para saber cómo actuar, en qué tono y todo, pero no entregando al condicionamiento externo nuestra labor. Así que ojalá podamos encontrar la forma de escribir estos sutras invisibles en la propia vida, porque son justamente los más valiosos, los insuperables. Hasta aquí llegamos a la historia de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. ¿Tienen algún comentario?
en hacerlo.